Bienvenidos a otro encuentro con la historia. Recordarán que la revolución industrial ocurrida en el siglo XVIII posibilitó el funcionamiento de nuevas máquinas que eran muy sencillas, por lo que un solo capitalista podía sufragar los gastos de la pequeña industria. Sin embargo, con la revolución científico-técnica, las técnicas eran más complejas y más avanzadas, por lo tanto, un solo capitalista no podía. De ahí que decidieron centralizar sus capitales y crear nuevas empresas. Entonces, veamos cuál es el tema de la lección de hoy. Lección número 16. Surgimiento y desarrollo del imperialismo. Sus manifestaciones en Europa y en los Estados Unidos. A fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, el capitalismo como sistema conoció de profundos cambios que desde hacía tiempo maduraban en su propio seno y que se reflejaron en todos los ámbitos de la sociedad. ¿Qué creen ustedes que provocó la aparición de los monopolios? Lo que provocó la aparición de los monopolios fue la concentración y centralización de la producción y el capital en manos de un pequeño grupo de poderosas empresas capitalistas. La instalación de una técnica más perfecta y compleja promovida por la revolución científico-técnica costaba mucho más. No todos los capitalistas de forma individual podían enfrentar los gastos de esta renovación industrial. Por ello es que muchos decidieron centralizar sus capitales para crear nuevas industrias. La gran industria modernizada requería de obreros calificados, reportando el aumento de la producción con mayor calidad, permitiendo a un grupo reducido de capitalistas vender más productos a menos precios, obteniendo mayores beneficios, por lo que sobreviven dueños de grandes industrias, arruinándose industrias débiles que desaparecen. Ahora necesito que tomen nota de esto en sus cuadernos. Podemos plantear entonces que los monopolios constituyen la característica económica fundamental de los países capitalistas, que surgieron en la última mitad del siglo XIX, dando paso a la última fase y superior del desarrollo del capitalismo, el imperialismo. Pero definamos entonces qué es el imperialismo.
El imperialismo es la fase superior y última del capitalismo o fase monopolista. Repito, el imperialismo es la fase superior y última del capitalismo o fase monopolista. La aparición de los monopolios permite que el sistema capitalista llegue a su etapa superior y última. Les doy un tiempo para que anoten. Después de haber visto cómo la concentración y centralización de la producción y el capital condujeron a la aparición de los monopolios y estos a su vez permitieron el paso a la fase superior del capitalismo, veamos entonces cuáles eran los rasgos que caracterizaban a esta fase. Aquí les pongo en pantalla 3 de los principales rasgos del imperialismo. Concentración de los capitales y la producción en manos de los grandes monopolios. Fusión del capital bancario e industrial conformando el capital financiero. Exportación de capitales. El acelerado aumento de la concentración de los capitales y la producción en manos de los grandes monopolios sobre la base de una intensa competencia donde las empresas más poderosas arruinan a las más débiles o se funden unas con otras creando colosales consorcios. El fenómeno de concentración también se hizo patente en otros importantes sectores de la economía, especialmente en la banca, uniéndose el capital bancario con el industrial, apareciendo el capital financiero y un pequeño grupo de monopolistas que recibió el nombre de oligarquía financiera. La exportación de capitales crece significativamente por parte de la burguesía, con el fin de aumentar y estabilizar sus cuotas de ganancias, propiciando un dominio mayor de las grandes potencias sobre el resto del mundo. Los grandes magnates monopolistas invierten sus capitales en el exterior, preferentemente en los países de escaso desarrollo industrial, donde conceden préstamos, compran tierras, minas y penetran en todas aquellas ramas de la producción que beneficien el desarrollo industrial de las potencias imperialistas, obteniendo abundantes materias primas, mano de obra barata para sus industrias y aseguran mercados para sus productos. Ahora les doy un tiempo para que anoten en sus cuadernos.
Aquí tenemos en pantalla otros dos rasgos. Reparto territorial del mundo colonial y dependiente entre las grandes potencias y las luchas por su redistribución. Aparición de las grandes corporaciones monopolistas internacionales. La formación de asociaciones internacionales para repartirse el mundo se aceleró entre finales del siglo XIX y principios del XX. A finales del siglo XIX, los estados capitalistas, tratando de asegurar mercados para la venta de sus productos y fuentes de materias primas, conquistaron grandes territorios de África y Asia y los convirtieron en colonias y semicolonias. La formación de monopolios en forma paralela al reparto económico del mundo agudizó la lucha por conquistar mayor cantidad de colonias donde invertir sus capitales. Ahora anoten en sus cuadernos. A modo de ilustración, veamos una panorámica de este proceso en dos países de Europa, Francia e Inglaterra. Comencemos con Inglaterra. Aquí les pongo en pantalla un mapa para que recuerden la ubicación geográfica de Inglaterra. En 1870, Inglaterra era el estado de mayor desarrollo industrial. Había logrado alcanzar la etapa de más alto progreso en su evolución como país capitalista. Poseía una importante flota comercial que le permitía colocar sus mercancías en los más lejanos lugares y ocupar un lugar preferencial en el mercado mundial. El capital inglés se orientó hacia la exportación, especialmente a las colonias, de manera que sus altas ganancias las extraía de su imperio colonial. Inglaterra, a pesar de poseer una vieja y atrasada industria, comparada con Alemania y Estados Unidos, se fue convirtiendo en la primera potencia financiera a fines del siglo XIX. Inglaterra pasó a la fase de capitalismo monopolista. La formación y desarrollo de sociedades anónimas se puso en función de la formación y concentración del capital. Veamos la siguiente presentación. El desarrollo de Inglaterra como país imperialista gira alrededor de su enorme imperio colonial, que hizo de este un país rentista cuyo calificativo ha sido el de imperialismo colonial. Es decir, fue el artífice del reparto de África, amplió sus posesiones coloniales en Asia al establecer el control sobre algunas regiones de China y la explotación de la India.
consolidó sus dominios en Canadá, Austria y Nueva Zelanda. Les doy un tiempo para que anoten en sus cuadernos. Hemos visto hasta aquí cómo se dio el tránsito del capitalismo a su fase superior, el imperialismo, en Inglaterra, donde adquirió características específicas y por eso se le llamó imperialismo colonial. Continuamos este estudio con Francia. Aquí les presento el mapa de Francia para que se ubiquen geográficamente. En la segunda mitad del siglo XIX, Francia ocupaba el segundo lugar después de Inglaterra en el desarrollo de la producción industrial. A finales de ese siglo fue desplazada por Estados Unidos y Alemania, ocupando entonces el cuarto lugar. El ritmo de desarrollo de la industria francesa era más lento que en otros países capitalistas como Alemania. ¿Cuáles creen ustedes que serían las causas que hicieron que este desarrollo fuera más lento? Veamos la siguiente presentación. Causas que provocaron que el desarrollo de la industria francesa fuera lento. Repito, causas que provocaron que el desarrollo de la industria francesa fuera lento. Aquí les presento las causas principales que hicieron que la industria francesa tuviera un desarrollo tan lento.
los daños provocados en la economía del país por la derrota en la Guerra Franco-Prusiana de 1870 a 1871. Esta guerra implicó el pago de una indemnización de 5.000 millones de francos y la pérdida de los ricos territorios de Alsacia y Lorena. Pérdida de los ricos territorios de Alsacia y Lorena. Predominio de la mediana y la pequeña industria. En la industria francesa predominaba la mediana y pequeña industria, y en especial la de objetos de lujo y artículos textiles. Unido a esto, el lento progreso del desarrollo agrícola por la gran escasez de reservas agrarias. Les doy un tiempo para que anoten en sus cuadernos. Estos y otros factores contribuyeron a que los capitalistas prefirieran la exportación de capitales. Veamos las colonias francesas que tenía Francia en aquel momento. Aquí tienen en pantalla las colonias francesas que había en esos momentos. Alto Senegal, Malí y Chad, Níger, Argelia, Túnez y Guinea, África Ecuatorial, Gabón, República Popular del Congo y Madagascar.
A pesar del predominio de los pequeños y medianos propietarios, la concentración y centralización de la producción y el capital progresó a ritmo acelerado. Veamos entonces cómo se caracterizaba el imperialismo que había surgido en Francia. Francia se caracterizó por tener un imperialismo usurero. Repito, Francia se caracterizó por tener un imperialismo usurero. La estructura de la economía industrial y la agrícola hizo que el ritmo de concentración de la producción fuera lento. Francia, a fines del siglo XIX, tuvo una gran concentración del capital bancario. Los pequeños capitales fueron dirigidos a los bancos y el proceso adquirió gran rapidez, de manera que estos grandes capitales comenzaron a salir al extranjero en forma de préstamos estatales fundamentalmente, y no en la esfera productiva, por lo que esta actividad adquirió un carácter usurario. En 1914, la suma general del capital francés en el extranjero fue de 60 millones de francos. Hemos visto hasta aquí los rasgos distintivos que caracterizan a la fase superior del capitalismo en algunos países de Europa a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Estos países eran Francia e Inglaterra. Ahora quiero resaltarles el último rasgo de esta fase superior del capitalismo y les presento a continuación las ventajas que trajo el mismo para estos países. Ventajas de la aparición de las grandes corporaciones monopolistas. Repito, ventajas de la aparición de las grandes corporaciones monopolistas.
Aquí tienen en pantalla algunas o dos de las ventajas de este último rasgo. Facilitan la ampliación de las grandes corporaciones monopolistas. Aumentan las perspectivas de estabilidad financiera. Con el transcurso del tiempo, nuevos elementos han venido a desarrollar y hacer más complejo el fenómeno imperialista. Uno de los cambios que se percibe en las etapas más contemporáneas es el nuevo papel que le corresponde al Estado frente a la regulación macroeconómica de las naciones, así como a las instituciones internacionales financieras que les sirven de apoyo, como son el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Aquí tienen la última ventaja de estos grandes monopolios o consorcios internacionales. Brindan mayores posibilidades para controlar los últimos adelantos científico-técnicos, así como los mercados y áreas de inversión. Repito, brindan mayores posibilidades para controlar los últimos adelantos científico-técnicos, así como los mercados y áreas de inversión. Les doy tiempo para que anoten en sus cuadernos.
Podemos concluir, después de haber visto estas ventajas, que el imperialismo ha acarreado a la humanidad incontables falacias de desarrollo y bienestar, sustentadas sobre una distendida realidad de guerra, miserias y atropellos. Es decir, las ventajas que les puse con anterioridad demuestran que el imperialismo ha acarreado a la humanidad incontables falacias de desarrollo y bienestar, sustentadas sobre una distendida realidad de guerra, miserias y atropellos. Pero, ¿qué hemos visto en la lección de hoy? Hemos visto cómo la revolución industrial y la revolución científico-técnica permitió que el capitalismo llegara a su fase superior y última, el imperialismo. También vimos los rasgos que caracterizan a esta fase superior y última del sistema capitalista. Ahora, antes de despedirme, quiero dejarles una actividad como trabajo independiente. ¿Por qué a fines del siglo XIX el capitalismo premonopolista se convirtió en imperialismo? Repito, ¿por qué a fines del siglo XIX el capitalismo premonopolista se convirtió en imperialismo? Para darle respuesta a esta actividad, pueden apoyarse en todo lo que hemos visto en la lección de hoy y en lo que aparece en sus folletos.
Pienso que con la lección de hoy hemos abarcado los rasgos distintivos de la fase superior del capitalismo, destacando a dos grandes potencias imperialistas del mundo europeo, Francia e Inglaterra. Y sin tiempo para más, me despido de ustedes hasta un próximo encuentro.